de gestión educativa, ¿vale? Así que me gustaría darle entrada. Jaime, estás en Madrid, ¿verdad? Estoy en Madrid, sí. Sí, y la verdad es que yo lo primero que tengo con los demás he empezado dando cabida a todos los que habéis ido pasando por aquí, y aquí lo primero que tengo que hacer es pedirte disculpas porque llevo todo el día intentando buscar un hueco para poder compartir contigo un poquito más el contexto de esta conversación, pero no me preocupa lo más mínimo porque sé que de lo que tenemos que hablar, que es precisamente de la gestión y de cómo tiene que mejorar la gestión de los centros educativos, no desde el punto de vista de eficiencia, sino desde el punto de vista de posibilidades, de flexibilidad, de crear nuevos horizontes. Pues al final es de lo que tú eres un experto y de lo que yo me voy a sentar, casi lo vuelvo a decir también, ¿no?, en el asiento de atrás para escucharte. ¿Cómo ves que ha impactado todo este proceso de pandemia y de confinamiento y de revolcón que hemos tenido todos para, bueno, pues en un fin de semana tener que emigrar un colegio entero a la nube y tener que organizarlo de manera diferente? Eso ha sido un esfuerzo extraordinario, pero también ha dejado una huella profunda en los equipos directivos y en la organización de los centros que yo creo que no vamos a olvidar o quizás no deberíamos de olvidar. Cuéntame un poco, Jaime, cómo ha sido tu experiencia y cuáles han sido tus conclusiones, hacia dónde tenemos que resetear este mundo educativo hacia el que nos dirigimos. Pues lo primero, muchas gracias, Sonia. Y aunque no nos hayamos visto hoy, seguro que va a ser muy fresca la conversación. Vamos a ver, yo creo que sí que hemos vivido de manera automática lo que realmente estaba pasando ya y no nos dábamos cuenta. Y era la exponencialidad de los procesos de cambio. Pensábamos que lo que había ocurrido cuando se creó Internet hace más de 20 años era un cambio de hace mucho, pero la realidad es que no era mucho. O sea, era muchísimo menos que todos los cambios que se habían producido. Y ahora pues ha venido la era de la exponencialidad, ¿no? Esto, por explicarlo muy rápido, es como si yo doy, todas las personas cada vez que dan un paso andan un metro, pues si dan 30 pasos andan 30 metros. Y en una situación de exponencialidad, pues en el primer paso ando un metro, en el segundo ando 2, en el tercero ando 3 y así después 6 y entonces cuando ando 30 he dado más de 1.000.000 de pasos. Y eso es lo que ha pasado en estos 3 meses. Y ese es el pozo que ahora hay que recuperarse un poco. Me imagino que a nivel emocional en los colegios, alumnos, como decía el consejero Imbroda, y profesores y tal, porque el ser humano no está programado para el movimiento, está programado para estar en la cueva y es nuestra programación. Pero, sin embargo, desde el punto de vista intelectual sí estamos programados para cambiar. Entonces, realmente, lo que ha venido para quedarse es fundamentalmente la digitalización como medio, la velocidad como proceso y un cambio de mentalidad absoluta en el mundo de la educación. Y estas 3 cosas, te diría yo como director de un colegio, creo que es la clave para cualquier persona que quiera dirigir, ya no un colegio, sino cualquier organización. Meterse en la velocidad, no en la aceleración. España vive muy acelerada, pero no quiere decir que viva con velocidad, ni muchísimo menos. Por eso nos ha pillado el toro en lo sanitario, en muchísimas cosas. La mentalidad, porque todo el mundo pensamos en España que ya estamos haciendo todas las innovaciones que nos cuentan y no es así. Las conocemos, pero no las estamos haciendo. Y por último, la digitalización, que eso nos va, que es lo que hemos tenido que implantar, como dices bien, en un fin de semana. Nosotros, la verdad es que como ya habíamos hecho un camino, al día siguiente estaba en marcha la parte, digamos, de hardware y de software, ¿vale? Luego viene la parte de mentalidad, que es empezar, y eso sí que es, me parece absolutamente clave, y lo que va a venir, que es un cambio radical en las relaciones entre los distintos actores que hay en el mundo educativo. Y cuando hablo de relaciones no hablo solo de cómo nos relacionamos, sino de la sintaxis de las relaciones, de quién va a ser el sujeto, quién va a ser el verbo y el predicado de cada una de las relaciones con los alumnos, los profesores, la administración, los inspectores.
a lo mejor el pacto educativo no está con los sindicatos ni con el gobierno, está con las familias de nuestros colegios y hay que empezar a hacer pactos educativos uno a uno en cada colegio, con cada situación, y ese es el pacto que necesitamos y necesitan nuestras familias, ¿no? Para poder también, por otro lado, hacer sostenible el sistema educativo. Y no hablo solo del privado, que es donde yo estoy ahora, sino también hablo, desde luego, el público, que debería ser el motor del cambio educativo en cualquier país, y si no lo es, pues tiene un problemón bastante gordo, ¿no? Me encanta lo que acabas de plantear, porque de nuevo estamos hablando de flexibilidad, pero tú fíjate hasta qué punto. Es decir, realmente la organización educativa, la organización del colegio, ha sufrido un... Yo es que antes no me ha dado tiempo a preguntárselo al consejero, ¿no? Pero le hubiera preguntado por el homeschooling. Es decir, ahora ha habido una experiencia que ha sido global, que ha puesto en evidencia que hay quizás otras formas de pactar condiciones educativas de tus propios hijos y de organizar tu trabajo. Entonces, me ha parecido súper importante. Has puesto el foco en las familias. Es decir, realmente si mañana volviéramos al colegio en septiembre y efectivamente una organización escolar decidiera hacer las cosas de una manera diferente, la capacidad impositiva por parte de la administración contra los deseos de la familia, cuando acaban de obligarles a tener a sus hijos en casa, o contra un colegio que decide tomar medidas de flexibilización X curriculares, que acaba de suceder, organizativas, de distribución horaria. O sea, todo esto ha obligado a las organizaciones educativas a flexibilizar el 100% de aquellas cosas que estaban normativizadas para que sucedieran de forma unívoca de una manera determinada y estaban sancionadas. Entonces, ¿cuáles son los márgenes de flexibilidad que tiene la organización educativa? Bueno, digamos que institucionalmente o legalmente en España, digamos que está muy intervenido los colegios, ¿no? Por un lado, desde el momento en que es un país donde se exige toda clase de titulaciones para que los profesores puedan trabajar en los colegios, independientemente de que sean capaces o no de ser profesores, simplemente teniendo la titulación. Siguiendo porque nos exigen, y eso no sé si lo ha dicho antes José Picó, nos exigen una estructura muy rígida de cómo tienen que ser las instalaciones, de cómo tienen que ser los horarios, etcétera. Y eso está, digamos que basado en un principio de equidad, pero que está pensado por la administración, no necesariamente en un pacto con las familias, ¿no? Yo por eso defiendo tanto el pacto con las familias y hacerlo localmente o si quieres glocalmente, con visión global de país y con visión local de cada uno de los colegios. Y porque eso hará totalmente sostenible el sistema educativo, los colegios, las empresas y también la administración pública, porque no debemos de olvidar que la población está descendiendo radicalmente y que probablemente con este sistema podemos llegar a muchísima más gente, ¿no? Yo creo que, que las familias, uno de los grandes cambios que han vivido las familias es que han estado en casa con los niños y aunque ha sido un esfuerzo muy grande de adaptación por el tema del trabajo, sin embargo, las familias han disfrutado de estar con sus hijos, de comer con sus hijos. Las pocas quejas que yo he tenido es porque no fuimos a veces capaces de combinar los horarios de infantil, primaria y secundaria porque querían comer juntos. Y luego las actividades extraescolares desaparecieron, ¿no? Bueno, digamos que en lo que está basado la sostenibilidad de los colegios se lo han quedado las familias para ellos. Es que esto es una tragedia para los modelos de colegio, pero yo creo que puede ser un revulsivo para lo que tiene que ser la sociedad, ¿no? A mí me ha dado un poco de miedo cuando he escuchado a algunas familias, porque no son todas, siempre sale lo que sale, ¿no?
pedirle al gobierno, por favor, que los colegios empiecen porque ellos tienen que trabajar. No, los colegios no están hechos para que la gente, los adultos, trabajemos. Los colegios existen para asegurar el futuro de un país y para asegurar Jaime, el derecho. oh, ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Me he ido? Vaya. Yo me veo. A ver. Jaime, no sé lo que ha pasado. Perdón, ¿Estamos? No, No estoy al oyendo. revés. Disculpa tú, porque ¿me estás No oyendo? estoy oyendo. A ver. A ver. No estoy oyendo. ¿Me oyes tú, Sonia? Yo sí, perfecto. Sí. A ver si por aquí. Lo siento. Primer fallo que tengo en todo el confinamiento. ¿Me oyes ahora, Jaime? A ver, es que no sé qué ha pasado. Qué lástima. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, nada, esto no pasa absolutamente nada. No nos habrá pasado a veces
En clase también que nos ha podido fallar algo. Sí, esa foto de boda también nos gusta. Sí. Bueno, Oye, estaba, Jaime, me estaba interesando muchísimo lo que sí, estabas diciendo, porque estaba, además yo tengo un par de preguntas para ti, pero me gustaría que terminaras el argumento, por favor. sí, estaba diciendo que me asustaba un poco por parte de la sociedad que estaban solicitando al gobierno o a los gobiernos que por favor Sí, abran los colegios porque tiene que trabajar la gente. Y es que los colegios en un país desarrollado están para que los alumnos se formen y para que el futuro inmediatamente se ponga en el mercado del trabajo y transforme el país en lo que tiene que hacer. Con lo cual, probablemente, o a mí me hubiera gustado que la administración pública, ya a partir, por ejemplo, de cuarto de la ESO, tercero de la ESO, se hubiera dedicado estos meses, en vez de a mirar qué hacían los demás o esperar a que hicieran, por ejemplo, hacer un cambio radical en el currículum científico, porque es que nos hacen falta médicos, enfermeras. O sea, es que es lo que necesita el país. El país no necesita tener a inspectores controlando si se ha dado horas de historia, que además nadie puede, ahora mismo, no creo que ningún inspector pueda afirmar, legalmente sí, pero confirmando con evidencias que alguien ha dado clase en este país, solo lo podríamos firmar los directores. los inspectores están deseando, Mm. lo sé por el congreso que estamos organizando y demás, están deseando que el rol de inspector no se asimile al inspector de Hacienda. Es decir, un Claro. inspector educativo debería ser una persona, y de hecho tienen formación más que suficiente para poder aportar otro tipo de cosas, ¿no? Y es Y exactamente además, lo que estás hablando. Pero claro, bueno, imaginemos, Jaime, con tu análisis que es siempre tan acertado y bien argumentado, y tu experiencia, imaginemos, esto se trata de resetear, ¿no? Y sí, de reiniciar. Imaginemos que no tenemos límites. ¿Cómo organizaríamos una estructura escolar? Los colegios no desaparecen. Existen todos los que están, porque sí. efectivamente todos los niños están escolarizados, con lo cual no es que haya que crear, y lo hemos dicho antes, nuevos colegios, pero los que tenemos, ¿cómo los organizaríamos si no tuviéramos ese intervencionismo del que hablábamos? Esto es el resumen de las sesiones anteriores. Esto es que Pico, ¿sabes?, pusiera en marcha el reseteo de todos los edificios, digamos que conquistara al alumno el edificio y fuera cualquier sitio, un sitio de aprendizaje, que la inteligencia artificial nos permitiera que el alumno recibiera los contenidos personalizadamente, no solo qué contenidos, sino cómo lo recibe. Es decir, en ese sentido, las editoriales típicas tendrían que renunciar a vender libros enteros, sino tendrían que empezar a pay-per-view, ¿sabes? A pagar por lo que vemos de sus contenidos. Probablemente ganarán muchísimo más dinero que ahora, pero les costaría salir de ese mindset donde estás viendo un mapa de una editorial y el contenido escrito de otra, porque los gráficos los hacen fenomenal. Bueno, en fin. Y luego, a nivel de alumnos, esto es el sumum de la personalización, desde cosas tan básicas como la complicación que hay en un colegio cuando un alumno se rompe una pierna o está escayolado, que ya va a poder ir a la clase desde donde quiera, hasta que en un momento dado la familia decide viajar porque es el aniversario, 25 aniversario de... Y antes nos parecía un absoluto escándalo el que se fuera una semana y ahora podrían ir a clase y luego seguir en la celebración, a que pudieran incluso las familias optar por hacer presencial, los alumnos presencial, semipresencial, etcétera. O a niños en situaciones de necesidades educativas especiales, como lo que hemos vivido con los niños de alta capacidad, puedan customizar su horario y puedan, a lo mejor, imagínate, si hay 3 horas de matemáticas o 5, pues pueden hacer 3 online y 2 presenciales y puedan pactar con los profesores. Pero esto, claro, radicalmente cambia todo el sistema educativo, el cómo es el profesor, el cómo es el directivo, que tiene, como decía antes, totalmente digital, no por el hardware y el software, sino por su mentalidad de, como decía David Vivancos antes, de manejo de datos, de manejo de la flexibilización de los espacios, ¿no? Como decía José antes, ¿no? Es que los comedores están vacíos todo el día. Es que a lo mejor no me hace falta un edificio tan grande y puedo
usar la iglesia que tengo enfrente, el gimnasio que tengo enfrente, el parque, el no sé qué, y encima puedo coincidir con otros colegios. Es que a lo mejor el profesor de robótica no es un profesor a jornada completa que para mí solo, sino que lo comparto con otros colegios y hacemos un proyecto de comunidad porque entendemos que esta comunidad, la de esta zona, necesita unos personas dentro de 2 o 3 años. Entonces yo creo que hay que empezar a planificar realmente creyéndonos los Jaime. objetivos de sostenibilidad. Tenemos que creérnoslos, que tenemos que empezar a planificar. ¿Me oyes? ¿Sí? Estoy ahí, sí. Con los objetivos Sí, de ahora sostenibilidad, sí. Pero creyéndolos de verdad. Creyéndolos de verdad y diciendo, oye, es que yo en mi comunidad, en mi pueblo, en mi ciudad, este es mi proyecto, este es el proyecto que pacto con... Entonces, es que no es tan difícil porque ganaría tanto todo el mundo, en todos los sentidos, económicamente y, por supuesto, el país en todo. Pero sí es un cambio absolutamente radical de espacios, de horarios, de personas, de absolutamente todo, de absolutamente todo. Y es al final, pues, mucho de customización del proceso educativo. Sería, bueno, pues como ahora habéis visto en el Burger King ya lo ¿Tú tenéis. crees que España está preparada para eso? Bueno, pues hemos visto que no, pero hemos visto que en parte no, pero es que los cambios no se hacen esperando a estar preparado. Los cambios son exponenciales, entonces podemos esperar al futuro mientras llega, pero también podemos ser el futuro. Entonces yo creo que ahí hay que empezar a crear think tanks. Ya, es verdad. Que realmente, y además hay muchísimas familias y como dices, muchos funcionarios, muchos inspectores, estoy seguro que muchos políticos y empresarios que quieren hacer esto, porque realmente espero que después de esta pandemia nos demos cuenta de que las bases de la recuperación son la economía y la educación. Y cualquier grupo de recuperación, me da igual en qué parlamento, donde no esté liderando ese grupo de reconstrucción, la educación y la economía, para mí están radicalmente equivocados. Porque es verdad que la sanidad hay que dotarla de muchísimos medios y tal, pero al final nos hemos dado cuenta que el fallo ha sido en la parte del recurso humano y eso, las personas vamos a tener que abrazar las máquinas, pero nunca vamos a ser como ellas, porque las máquinas no tienen ética, no tienen emocionalidad, hay una parte que no se va a sustituir. Y ahí, en las profesiones donde la ética entra en juego, donde la toma de decisiones sobre lo humano entra en juego, no hay máquina que lo sustituya. Por eso yo creo que los profesionales sanitarios, los profesionales educativos, etcétera, vamos a necesitar muchísimos más. Ya no digo a los que se dediquen a enseñar las máquinas, que estoy de acuerdo con David, que habrá gente que tomará ese camino para enseñar a las máquinas. Pero todo lo que tenga que ver con el proceso de generar la tensión educativa, que es ese estirar al chaval para que se encienda para aprender, eso solo se podrá hacer entre humanos, aunque intervengan las máquinas también en el proceso. Por eso yo creo que es una oportunidad brutal para que los equipos de reconstrucción estén fundamentalmente liderados por el sistema económico y el sistema educativo. O sea, es el momento ya de hacer la conexión entre universidad, empresa, colegio. Es el momento, este es el momento. Y todo lo demás es, para mí, realmente es perder el tiempo. Es verdad que tienen sus intereses políticos y tal, pero yo si fuera político mi interés sería este, sinceramente. También sería este. Me encanta lo que dices. Efectivamente, tú que has participado en las ponencias anteriores, te das cuenta que efectivamente estamos llegando a esos principios, a colocar esos principios del movimiento. No estamos diciendo es que hay que hacerlo de esta manera, sino cuál tiene que ser el principio del movimiento, cuáles tienen que ser los criterios que amparen el movimiento hacia ese cambio, ¿no?
creo que hasta donde hemos llegado no hay ninguna divergencia. Enseguida va a entrar Pilar Cericó, dentro de un ratito, para muy poquito, unos minutos, para hablarnos del liderazgo, es decir, de cómo hay que afrontar ese siguiente paso. Es decir, lo que tú acabas de hacer, es decir, yo sé cuáles son las estructuras de un colegio, sé qué cosas se podrían flexibilizar. Ahora habría que hacer lo posible con una actitud, o sea, y con unas habilidades y unas destrezas. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Hay una cosa más que me gustaría comentar contigo antes de que nos despidamos, y es que esto ya hay algunos sitios y algunos países que están siendo especialmente permeables a cambios estructurales. Y hasta donde yo he podido ver, las experiencias no están siendo nada malas. Es decir, el dar la llave de la moto para que los educadores de cada comunidad educativa busquen soluciones al margen voy a decir, al margen de la ley, ¿no? Al margen de la normativización, al margen de la rigidez que hemos hablado, ¿no? De ese intervencionismo, lejos de generar problemas, está generando muchas soluciones, incluso para la administración. Ahora mismo se ve obligada a normativizar en una situación de incertidumbre. Es decir, el empoderar a esas estructuras, a ese liderazgo del que luego nos hablará Pilar, en el sentido que tú estás diciendo organizativamente, está generando grandes oportunidades de cambio. Estoy totalmente de acuerdo, Sonia, porque además a veces en España, que tiene una tradición tan academicista de educación, confundimos el rigor con la rigidez. Y la rigidez es un criterio diagnóstico que utilizan los médicos para saber si algo está muerto, si alguien se ha muerto. Entonces, claro, se rigidifica todo, pero eso no quiere decir que sea riguroso. Es simplemente rígido, o sea, muerto. Y claro, pues así se funcionarizan en el mal sentido, porque tenemos funcionarios extraordinarios en España, los profesores eligen la profesión por los horarios, cosas que ocurren y además la sociedad sí lo reconoce. Y bueno, yo te digo que en este confinamiento hemos aplaudido a los sanitarios porque son las que estaban ahí estando lo de pecho, pero yo te puedo decir que en mi colegio y en otros muchos, pero en mi colegio que he vivido, mis profesores han trabajado día y noche y no solo han apoyado la parte, digamos, académica, es que yo cuando terminaba el colegio empezaba a llamar a las familias porque ha habido muchos muertos en Sí. y hemos estado apoyando eso y hemos estado apoyando también cada vez que nos enterábamos que una familia perdía su trabajo o tenía que echar a la... y hemos llamado. Entonces, al final, la escuela, yo creo que este es el otro gran cambio, por eso creo en el pacto con las familias, se convierte en el gran partner de las familias, el gran socio, y por eso creo que hay que entregar a la comunidad educativa la capacidad de tomar decisiones. Da igual el foro que sea, si quieren nos sentamos en el Parlamento andaluz o donde quieran, o en el madrileño, pero se tendrá que sentar quien está ahí trabajando, decidiendo y también poniendo el dinero. Hablo también de los empresarios que están poniendo su propio dinero para que los alumnos puedan formarse en un modelo que los padres elijan, ¿no? Pues Jaime, me ha encantado de verdad compartir este rato contigo, como siempre. He aprendido, pero en esta ocasión me gusta especialmente porque mi aprendizaje se proyecta también hacia otras personas que nos acompañan y que después nos seguirán acompañando con estas grabaciones y con las conclusiones que habremos de sacar de aquí, ¿no? Te digo, como al resto de los ponentes, te invito a que participes de ese ratito de conclusiones finales. Yo he tomado nota, me has visto que he ido tomando nota. Me ha gustado muchísimo, de verdad, y creo que es imposible cuando vemos distintos expertos, ¿no? Que nos dan ideas muy buenas, es imposible que ellos encuentren una solución sin que haya alguien que desde el punto de vista de la organización y la gestión, conociéndolo desde dentro, como hemos visto que lo conoces tú, lo ensamble bien.
Entonces, tenemos la responsabilidad de escuchar, igual que mañana vamos a escuchar muchas cosas muy interesantes desde el punto de vista del niño, pero luego aterrizarlo a lo que es la organización educativa y conociendo, como bien has dicho tú muy bien, a los profesores y a las familias, que ahora tienen un poder, llamémoslo entre comillas, de negociación importante, porque las familias ahora más que nunca se sienten empoderadas para tomar decisiones sobre la educación de sus hijos, pero ya no solamente sobre la elección de la educación de sus hijos, sino sobre la totalidad de la organización de la educación de sus hijos, en sus tiempos, sus espacios, sus contenidos, eh, incluso en los itinerarios, ¿no? Entonces, eso nos va a afectar a todos. Probablemente les vamos a pillar un poco despistados en el regreso del curso porque están sin organizar del todo. Pero en cuanto empiecen a tener conciencia de su capacidad de decisión, yo creo que las cosas van a cambiar mucho. Y ellos sí son un grupo, yo creo que poderoso y con una capacidad de negociación, como está diciendo, muy importante. Así que espero que nos pille cerca, Jaime, para seguir trabajando a la hora de crear esa estructura de lo que ha de venir detrás. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sonia, por la invitación y enhorabuena por todo el talento que he ido viendo en estas ponencias. Muchas gracias.